¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Ya estamos terminando. Muy bien, gracias. Ya mañana, Dios mediante, terminamos, ¿no? Ok. ¿Cuál es la idea, chicos? Darles hoy las recomendaciones para el segundo parcial. Anexo a esto, que ustedes se comprometan también con las actividades para finalizar, ¿sí? Quedan dos actividades, ya hay dos compañeros que han entregado, creo que Julie ya entregó y no me acuerdo quién más. Bueno, lástima que Julie no se haya conectado. Julie nos hizo un video y pues la verdad me gustó mucho. Sí, mostró como el paso a paso de lo que hizo. Yo voy a mirar a ver si ahorita más tarde se los comparto es que no sé si está la opción de descargar o que Julie nos lo comparta por el grupo, donde ella hizo pues su proyecto de reciclaje, pero me lo compartió a forma de video. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Yo en el proyecto de reciclaje, ¿qué pido? Yo no estoy pidiendo tanta teoría, puede ser como una presentación donde ustedes expongan y expliquen el paso a paso de algún proyecto, alguna actividad que ustedes hagan de reciclaje. ¿Sí? Y lo hizo muy bonito. Pero también anexo a esto está la actividad del video ambiental. ¿Qué pasa con ese video? El video tiene que ser de conciencia o cultura ambiental. ¿Con qué objetivo? Primero que sea de la autoría de ustedes. Sí, la idea es que el video no sea copiado de la web, que no sea tomado por ahí de otro autor, sino que lo hagan ustedes mismos. Sí, eso es lo que yo más voy a valorar a la hora de calificar esa actividad. Todo está más o menos para el 27 de marzo, ¿sí? Pero el parcial de la segunda parte sí queda para esta semana. Está habilitado hasta el viernes, se habilita el día de mañana. Yo les voy a compartir hoy las presentaciones, creo que son 4. Está lo del ciclo hidrológico, contaminación atmosférica, también entra lo que vimos de cultura ambiental y va a entrar el tema de hoy, que es de los principios universales, ¿sí? Esos van a ser los 4 temas que van a entrar. Como recomendación, ya el parcial lo hice, ya está montado en la plataforma, se les habilita mañana. ¿Cuál es la recomendación? Lean muy bien, ¿sí? Tienen 50 minutos para contestar. Creo que no hay afán, ¿verdad? ¿Y de qué se deben guiar? De las presentaciones que les voy a compartir. ¿Esto con qué fin? Con que saquen una buena nota. ¿Sí? Yo no les pregunté nada que no estuvieran, o sí, o les pregunté algo que no estaba en las presentaciones. ¿Mm? No, profe. Bueno, pues yo esperaba, digamos, notas altas, entonces por eso cuando vi y califiqué, porque nada más yo califico las descriptivas, pues, Julie, pues me dio como tristeza, ¿sí? Ver que no sacaron buenas notas, o no lo que yo esperaba. Entonces, el parcial de mañana no está difícil, no es nada del otro mundo, nada más lean bien, tengan las presentaciones a la mano, y la idea es que saquen un 5. ¿Sí se van a comprometer en sacar una buena nota el día de mañana? ¿O hasta el viernes cuando tomen el tiempo de hacerlo? Claro que sí. Yo les pregunto siempre si tienen alguna duda. Julie, ¿nos está escuchando? A ver, Julie, por lo general, Jacqueline. Julie, yo estaba hablando, bueno, Julie, yo no sé si me está escuchando. Estaba hablando del video. ¿Sería posible que usted no lo compartiera por el grupo de WhatsApp para que sus compañeros lo vean?
¿Todos me están escuchando bien? Sí, profe. Casi no entiende. ¿Qué no entiende, Julie? Le voy a escribir a Julie. Que si nos puede compartir el video de reciclaje que subió a la plataforma. Bueno, les voy entonces a compartir pantalla con pues el último tema. Ahorita también pues les comparto las presentaciones para que... ¿Cuál es la idea? Que ustedes pues tengan ese material, tienen de aquí al viernes para contestar el parcial. Es decir, no está el afán de que lo resuelvan el día de mañana. Entonces, bueno, Julie dijo que iba a compartir el video, entonces súper bien. El tema que vamos a ver el día de hoy para finalizar son los principios universales. En los principios universales hablamos inicialmente de los derechos humanos, ¿sí? Son un conjunto como de prerrogativas y principios. Cuando hablamos de prerrogativas es como el respeto o como de pronto el valor que se le da a alguien en especial, de pronto por alguna diferencia. Sí, a veces le damos un poco más de respeto de pronto a un jefe, a una persona mayor, lo tratamos un poco con más cautela, ¿sí? Entonces son esos derechos humanos o un conjunto de esos tratos especiales, principios de aceptación universal jurídicamente reconocidos y garantizados que aseguran al ser humano su dignidad. Sí, todos tenemos a veces la expresión de que decimos, no, es que esa persona no se quiere, no tiene dignidad, eh, no se valora, ¿sí? ¿Qué sé yo? A veces nos expresamos de esa manera, pero no vamos más allá de lo que realmente significa esa palabra, ¿sí? Todos esos derechos que aseguran y que las personas tienen frente al Estado y sus instituciones para impedir que éste interfiera, limite y o viole el ejercicio de sus derechos, ¿sí? ¿Quedó claro lo que son los derechos humanos? Trate de explicarles pues la palabra prerrogativa, que es de pronto la única que es como rara, que de pronto no puedan entender. Hay unas características propias de los derechos humanos. Son universales, indivisibles, interdependientes, integrales y complementarios. Su ejercicio no es absoluto, irrenunciables, inalienables, intransferibles, no plebiscitables. ¿Sí saben a qué hace referencia la palabra plebiscitables? Que no pueden ser arreglados constitucionalmente por medio de un plebiscito. Exactamente, o sea, no se pueden, digamos, que por elección vamos a elegir si realmente Fulvio tiene derecho o no. No. Estoy admitiendo a Ricardo y a Jacqueline, que me sale ahí en una pantallita. ¿Listo? Exactamente, no se pueden transferir, es decir, no, yo le voy a transferir mis derechos a Jacqueline o a Ricardo, no, no es así, ¿sí? Son inviolables, son exigibles, usted puede exigir sus derechos y son protegidos internacionalmente, ¿sí? Entonces, cuando ya hablamos de la parte internacional, entramos también al tema del desarrollo histórico. Cuando se habla de la dimensión jurídica de los derechos humanos, solo tiene pues más o menos 2 siglos. En la religión siempre se consideró la persona dueña o titular de una dignidad inviolable. No existe una diferencia entre no matarás y todo individuo tiene derecho a la vida. Es prácticamente, pues, son sinónimos, por así llamarlo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 3, dice que nadie será privado arbitrariamente de la vida. Así se reconoce la dignidad humana como un derecho. Las declaraciones estadounidenses y francesas elevaron el respeto de la dignidad humana al nivel del derecho nacional, constituyéndose también en sustento de todas las constituciones nacionales de los siglos XIX y XX.
También se habla aquí de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? El DUDH. Alzaron a derecho internacional público, lo que luego se transformó en derecho internacional de los derechos humanos. A ver, Jacqueline se sigue aquí conectando, pero veo que como que tiene mala conexión. ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, está la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto es un texto importante en la historia de la humanidad porque es el único universal y es invocado por creyentes y no creyentes, de todas las religiones y de los que no tienen ninguna, y el único que reconoce la inspiración divina. Posteriormente, en 1948, el derecho internacional de los derechos humanos dio pasos grandes. ¿Por qué? Porque hubo una infinidad de tratados, declaraciones, principios, códigos de principios, reglas mínimas, protocolos, comités, comisiones, entre otros, ¿sí? Donde trataban con Europea Occidental lo que ha elaborado hoy el mejor sistema, siendo de América, seguido de América, y mucho más atrás, pues está África, mientras que en Europa Oriental y Asia carecen de sistemas propios. Entonces, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, que estuvo más o menos en 1948, sacó muchos protocolos, tratados, comités, grupos de trabajo, relatores, comisiones y demás, donde se resaltaba la importancia de esos derechos humanos. Los compañeros, Dargy, Ricardo, Jacqueline, ¿todos me escuchan? Jenivet. Sí, sí, señora. ¿Sí? Ah, bueno, listo. Entonces, ahí hablan de esa importancia de estas características de los derechos humanos. Es muy importante que las tengan claras, ¿sí? Cuando se habla de que también son integrales es porque, pues, digamos, no es que solamente va a tener derechos humanos ciertas personas o ciertas comunidades o por ciertas diferencias, no, aplica para todo ser humano. Entonces allí, en esos tratados o convenciones, se establecen los derechos y obligaciones que asumen y constituyen la fuente más evidente del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Sí? Reconoce también fronteras, pero no protege las economías más allá de lo pactado. Respeta a los diplomáticos. Jenivet tiene ahí ya le desactivé el auto. Reprime el narcotráfico, tramita absortos, regula extradiciones, reconoce estudios y mil materias diferentes. ¿Sí? Entonces el derecho internacional de los derechos humanos participa en varias actividades, ¿sí? Las que puedo mencionar acá. Incorpora también como sujetos de este el derecho al ser humano siendo activo y pasivo. Cuando hacemos referencia a activos y pasivos, podemos decir que, por ejemplo, activos son las víctimas del incumplimiento del Estado al respetar sus derechos, ¿sí? Al respetar sus derechos que pueden recurrir órganos internacionales gubernamentales a presentar quejas teniendo en cuenta roles así, como asumir la defensa de las víctimas incluso a nivel internacional, contribuir al respeto, promoción y progreso del derecho internacional, de los derechos humanos. ¿Cuáles serían los pasivos? Son los seres humanos que violan los derechos humanos, especialmente protegidos o incurren en conductas consideradas como crímenes contra el derecho internacional, por lo que pueden ser juzgados y sancionados por los escasos tribunales internacionales existentes. A ver, por aquí hay un chat. No me sale. No me sale ahora el chat. Ya. Profe, yo casi no entiendo nada, se escucha entrecortado, dice Julie. ¿Los demás sí me están escuchando? Sí, señora, yo lo estoy escuchando bien. O de pronto es Julie que tiene ahí un poco, pues, mala señal. Entonces, quiero que entiendan entre el activo y el pasivo, ¿sí? Los activos son las víctimas de ese incumplimiento del Estado y respetar esos derechos, que pueden recurrir a presentar quejas teniendo en cuenta roles. Entonces, asumen defensa de víctimas y contribuyen al respeto, promoción. Son más que todo, los activos son los que más que todo lo tratan de defender, esos derechos. Y los pasivos son los que violan esos derechos humanos, ¿sí? Por lo cual pueden ser juzgados y sancionados por los tribunales internacionales existentes.
¿Sí entendieron la diferencia entre el activo y el pasivo, sí? Serían los victimarios y las víctimas. Sí, pues Victimarios, también, los pasivos y las víctimas, los activos. sí, ajá, exactamente. ¿Sí lo entendieron los demás? Sí, Bueno, porque ese es el término que dan actualmente más conocido, ¿no? De los victimarios y víctimas. exacto, entonces el pasivo, pues uno creería que el pasivo de pronto es más bien la víctima, ¿no? Pero aquí en este caso es el que viola esos derechos humanos. Y el Sí, activo, el victimario. ajá, y el activo es la víctima en este caso, ¿sí? ¿Sí los demás entendieron? Sí, señora. Yo igual voy a tratar de compartirles ahorita mismo el video de la clase para que los que de pronto no han entendido, pues con eso les quede más claro, ¿sí? Entonces, hay unos principios universales de los derechos humanos, ¿sí? Hay varios tipos. Está el principio de la interdependencia. Ahí forman un todo indivisible, un sistema armónico que tutela la dignidad de todo hombre o mujer, ¿sí? Aquí tratan pues de cubrir esos derechos humanos a todas las personas de tal manera que haya algo armonioso, que haya una armonía entre todos esos derechos o como cuando la persona trata de exigirlos, que ustedes digan, no, pues yo tengo derecho y ustedes ponen tutela y digamos ponen la queja y no se rinden y siguen ahí. Eso es como el principio de la interdependencia. Está el principio pro persona. Acude a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer los derechos protegidos, inversamente a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos. Entonces aquí es donde tratamos de buscar más exhaustivamente en la norma cómo podemos de pronto quitar esas restricciones. De pronto puede ser defendiendo a alguien que haya infringido alguna norma y por ello pues se le quiera quitar el derecho, un derecho humanitario. Entonces se busca exhaustivamente en la norma para buscar cómo suspender ese, digamos, esa invasión de pronto que se le hace a la persona a sus derechos humanos por algo de pronto que no vale la pena. Pongamos un ejemplo. Cuando sancionan, cuando sancionan ahorita a las personas por cualquier bobada, que porque, por ejemplo, nada más ahorita el ejemplo que hubo de los que venden aguacates en las calles, que los multan. Entonces, de pronto hay una invasión donde podemos mirar más en la norma o podemos interpretarla de otra manera un poco más exhaustiva y busquemos defender esos derechos de la persona, ¿sí? De pronto, eso es más o menos lo que trata de hablar el principio pro persona. ¿Sí fui clara? Chicos. Sí, sí, señora, bien. Sí, le entendimos. Sí, Anivet, bueno, igual, ¿qué quiero de pronto que ustedes entiendan? Todo está aquí en las presentaciones, ¿sí? De pronto no se amarren porque no entienden algo, bueno, miren en el contenido si realmente es coherente con lo que ven, ¿sí? Pero no se limiten en de pronto leer, ¿sí? Cualquier cosa, cualquier duda, la idea es que me pregunten, inclusive haciendo el parcial, profe, no entiendo esto, es válido, ¿sí? Pero si no me preguntan, Profe, ¿cómo Fulvio? ¿Cómo Fulvio? ¿Fulvio? una resolución de la alcaldía, la ocupación, X cosa, ¿Cómo? Que no le entendí, qué pena. que lo anterior a lo que usted se refería es por ejemplo, cuando violan el derecho de alguien, cuando aplican la ley, algún decreto, Exactamente, una norma. exactamente. Entonces,
tratan de mirar sí, e inversamente. Lo que hacen, por ejemplo, cuando hacen los allanamientos que sacan a las personas de las casas. Pues ahí es donde uno tiene que tratar de revisar más la norma, ¿sí? Por eso dice acudir a la norma más amplia, e interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos. O sea, cuando se tratan de hacer esas restricciones a los derechos y de manera permanente a los derechos de las personas, se debe acudir a la norma, ¿sí? Revisando exactamente dónde se puede salvaguardar esos derechos humanos de la persona. Cuando realmente no lo requiere, ¿no? Porque hay veces que la persona, pues, sí, si lo pillaron de pronto asesinando a alguien, pues ya no hay nada que hacer, ¿sí? Perdió su derecho a la libertad. Así de sencillo, ¿cierto? Está el principio de la progresividad. Tienen contenidos variables según la coyuntura histórica y eso implica una ampliación permanente y mayor reconocimiento. A medida que la cultura evoluciona, tanto el concepto de los derechos humanos como el contenido de los mismos también evoluciona para dar mayor protección al respeto de la dignidad humana. ¿Sí entendió? ¿Se entendieron? O sea, a medida que evoluciona todo el tema de la cultura, las terminologías, conceptos y demás, también evolucionan para dar mayor protección al respeto de la dignidad humana. Sí, no es solamente dejarlo así como quedó, no, sino también pues revisan temáticas donde de pronto hay una controversia. Por ejemplo, a veces que hay ciertas, digamos, eh, ¿cómo les digo yo? Contradicciones en unas normas o en unas leyes donde invaden o no respetan estos derechos humanos por ciertos motivos, entonces hay de pronto, sí, hay una controversia, como en unos países está permitido o ya es legal el tema de la pena de muerte. En Colombia todavía no. Entonces, más o menos medio avanza todo el tema de la cultura, también entran a ese tema de la protección de la dignidad humana, ¿sí? Como hay personas que están de acuerdo, son temas culturales que pues a raíz del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humano en evolución de sus conceptos y terminologías, entran a hacer varias, primero indagan y hay controversias en diferentes formas de pensar. Entonces hay una evolución en todos esos contenidos y por eso salen resoluciones, leyes y decretos nuevos. ¿Sí? Por eso se habla del principio de la progresividad. ¿Este fue claro? Eso es lo que hacen, por ejemplo, con los derechos de las mujeres en el Medio Oriente, ¿no? Que no Es, han es que es podido otra cultura, ¿cierto? avanzar sobre eso porque ellos se amparan en la historia y en la cultura de que siempre ha sido así, ¿no? Que las mujeres tienen que ir cubiertas totalmente y no pueden salir a la calle solas en algunos países, no Sí, pueden es que, mirar a los ojos, sí, por pero ejemplo, porque ya es cultural. ajá, en países por allá en Arabia, por ejemplo, una mujer tiene que estar totalmente cubierta y debe ir acompañada por un hombre. Donde llegue a estar sola, pues no sabría decir qué podría pasar, pero no La respetan eso. apedrean, en Allá no muchos respetan. países la apedrean cuando las encuentran así. No, las tocan, les dicen cosas, sí, sin saber hasta qué punto lleguen. Por eso digo, no sé hasta qué punto lleguen porque no he estado por allá, no sé qué podría pasar. Pero sí he Sí, pero se escuchado amparan eso. en eso, que es algo cultural y que, Exactamente, es y- verdad, pues digamos las personas sí, allá son un poco más machistas y no tienen esa igualdad, no hay, las culturas son totalmente diferentes y por eso en todos los países no es igual, ¿sí? Ahora está el principio de la indisponibilidad. Es como la inherencia de los derechos humanos a la condición de la persona. Implica que los mismos están fuera del comercio y de la disponibilidad de las personas. Es decir, que las personas no se pueden vender, ¿sí? Ese es el principio de la indisponibilidad. No es que se puedan comerciar con ellos, no es de que, ay, no, ella está disponible, tómela cuando quiera, puede llevársela, vale esto, no, ¿sí? Es como el ser humano ahí en ese tema es inherente a la condición del comercio,
al tema de la disponibilidad. Por eso se habla del principio de indisponibilidad. Sí, ese es como más claro. Ese es muy sencillito. También está el principio de la irrevocabilidad. Una vez reconocidos o garantizados, los derechos humanos no pueden ser revocados por autoridades del Estado, ¿sí? Por eso a veces vemos también que pues la ley no respeta sus derechos y cree que pues puede maltratar a la persona. Sí, ahí es donde hay también esas controversias. Eso, por eso es el problema aquí, ¿no? Que la gente dice que porque aquí no hay pena de muerte para algunos delitos. Y no pueden hacer eso porque eso es lo primero que garantiza aquí la Constitución, la vida. Exactamente, ¿sí? Entonces tendría que haber, Cambia la primero, Constitución primero y cambiar violar el primer derecho, que es el derecho a la vida. exactamente. Entonces Entonces, sería ir en contra de en cierto todo. punto tiene que haber también una progresividad, ¿sí? Eso podría pasar en algún momento. No podemos decir que nunca vaya a pasar. Si lo hay en otros países, puede ser posible, ¿sí? También tiene que ser posible, pues, para una persona que realmente primero ya esté totalmente corroborado y justificado, de pronto que sí merece ese tipo de castigo para llegar a de pronto a la pena de muerte, por así llamarlo, ¿sí? Porque aquí ni siquiera hay, pues, ese tipo ¿de qué? De sanciones, bueno, no sé. Entonces está también el principio del respeto a la dignidad humana, a la dignidad inherente de la persona humana, ¿sí? Respeto a la autonomía individual, incluida la libertad de toma de sus propias decisiones y la independencia de las personas, ¿sí? Ellos tienen el derecho a decidir cómo quieren vivir, si quieren ser independientes, a tomar sus propias decisiones. Esto es lo que habla este principio. Y también está el principio de la buena fe. En el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, dispone el principio de la buena fe, expresando lo que el pactado obliga a que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Entonces, como dicen por ahí, el que él actúa de buena fe, bueno, yo actúo en buena fe. En cierto punto hay como ese principio en el que hay una creencia en la palabra de las personas, ¿sí? Entonces, eso hablaron también en la Convención de Viena, ¿sí? Sobre el principio de la buena fe. Eso es como más en el tema de creer en las personas, ¿sí? Cuando se hablan dentro de sus derechos y dentro de sus formas, también vemos que la cultura y los valores de las personas implica también este término porque pues en muchos casos nosotros no le creemos a los demás, ¿sí? Y lo digo en mi caso también porque pues uno tiende a ser un poco incrédulo y desconfiado. Pero entonces el principio de la buena fe trata en eso, de que todas las personas también deben cumplir su parte pues en buena fe. Y el principio de la interpretación pro hoc. Ay, espérame tantito. Así ya. En ella, ¿qué hay? Hay una interpretación sistemática. Cuando se habla de sistemático es como que tiene, digamos, un sistema como un paso a paso, una metodología, por así llamarlo, inspirado en el principio del interés de la protección de la persona, normalmente contrario al interés del Estado, ¿sí? Es diferente, buscamos proteger la persona y no el Estado. Entonces, interpreta un tratado antiguo. También considera lo que dispongan los demás. Quedan 10 minutos. Ay, espérenme aquí tantito. Se trata de interpretar un tratado antiguo, ¿sí? Deberá también considerarse lo que dispongan los más recientes, que normalmente constituyen un avance respecto del primero. Entonces, así la progresividad del derecho se ha ido imponiendo a través de los grandes principios mutuamente que se nutren. Entonces, el principio de Prohin con los principios de progresividad y evolutividad, no regresividad en la protección de los derechos humanos. El principio de Prohin, ¿qué es lo que busca? Proteger, sí, la integridad a la persona, no al Estado, pero a la vez también progresar, ¿sí? La progresividad del derecho de los derechos humanos se ha ido imponiendo a través de grandes principios. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay como una controversia. ¿Por qué? Porque el ProJoven busca proteger a la persona, pero entonces al avanzar o a evolucionar o al progresar, de pronto pasa un cambio, por ejemplo, como en la constitución de, digamos,
si vamos a admitir la pena de muerte, entonces aquí vamos a atentar contra, digamos, la protección de la persona. Entonces, el principio Progen busca proteger es a la persona, mientras que la progresividad de pronto va a afectarla en un punto así como este ejemplo. Por eso les decía que hay cierta controversia a la hora de tomar decisiones o sacar leyes y decretos. Las personas piensan que es muy fácil de pronto que se reúnan y tomen la decisión por el pueblo cuando pues hay una controversia dentro de la cultura, dentro de sus valores y dentro de lo que piensan que creen que es correcto, ¿sí? Porque nosotros pensamos que algo es correcto, pero para la otra persona de pronto no es válido, ¿sí? Entonces aquí hay una controversia porque el principio ProJoin busca proteger a la persona, ¿sí? La integridad de la persona. Y puede verse en controversia con el de la progresividad porque si somos progresistas, de pronto llegamos al punto donde va a ser legal la pena de muerte, ¿sí? Es algo así lo que trata el principio ProJoin. Y principalmente proteger la integridad de la persona, no la del Estado, ni la de los políticos, ni de una comunidad, no, directamente la persona, ¿sí? ¿Fui clara con este? Sí. ¿Sí? Bueno, me dicen cuando también ¿qué? Se les entrecorte. Está el principio del universalismo, ¿sí? Le corresponden a todos los hombres y mujeres por igual, o por el solo hecho de ser personas. En la Conferencia Mundial de Viena en el 93 se declaró que el carácter universal de los derechos y libertades no admite dudas. Es decir, no importa si es hombre o mujer, hay una igualdad nada más por el hecho de ser personas, ¿sí? Es universal, no distingue ni color, ni sexo, ni demás, ¿sí? Eso es lo que habla el universalismo. Y es muy relacionado con el siguiente principio de la no discriminación. ¿Por qué? Porque el Estado da un tratamiento igualitario a todas las personas que viven bajo su jurisdicción sin discriminación. Esto va más como para las épocas de antes, aunque hay muchos países que todavía se ve el tema de la discriminación racial. Esto implica, por un lado, la obligación positiva de tratar de manera diferente situaciones que son diferentes de por sí. Entonces, cuando hablamos de la obligación de no hacer, de no discriminar a ningún ciudadano por ningún motivo arbitrario y no fundado en la ley. Sí, la idea es que no haya ningún tipo de discriminación. Pues ahorita aquí también pues discriminamos a veces pues al, al forastero, ¿sí? No, que de pronto va a robar, no, que yo no sé qué. A veces somos así, somos de pronto un poco regionalistas y entonces tendemos a discriminar. Y aquí hay un principio donde habla de los derechos humanos, de la no discriminación. Sí, ese es más básico. Está el principio también de la democracia, donde el ejercicio de los derechos y el disfrute de sus libertades, toda persona estará sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las exigencias de la moral, el orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. ¿Sí? A elegir. Entonces, eso habla del principio de la democracia. Está el principio de la responsabilidad estatal, donde las personas también pueden denunciar al Estado y, y será un órgano internacional el que a petición de un individuo sancionará al Estado infractor con sanciones políticas y eventualmente recomendando medidas de reparación. Algo que no era imaginado más o menos hace 70 años. Entonces, también sabemos que hay una responsabilidad estatal, ¿sí? Sabemos que también las personas que trabajan para el Estado, cuando cometen una infracción, se supone que les debe caer el peso de la ley con más peso, ¿sí? Ustedes sí han escuchado eso, ¿verdad? Que una persona cuando es del Estado, de pronto tiene primero más ojos encima y segundo, cuando comete una infracción le cae con más peso. ¿Sí lo han escuchado? Sí, ¿Sí? por ser Oh, más conocedor de la norma, ¿no? exactamente, cuando trabajan para el Estado. Entonces, pues también aquí lo trabajan, lo hablan en el principio de la responsabilidad estatal. Sí, todo tiene como un orden. Está el principio de la responsabilidad individual, donde
por determinados crímenes de especial gravedad, ¿sí? Desde Nuremberg, terminada la Guerra Fría, se crearon los tribunales penales internacionales para la antigua Yugoslavia, Ruanda y finalmente el Tribunal Penal Permanente. Entonces, ahí es donde salió el Tribunal Penal. Entonces, donde hay una responsabilidad individual para cualquier crimen de pues cualquier tipo de especial gravedad. Entonces, debe caerle Es pues, de esa humanidad. Es que ese tribunal, ¿cómo? del tribunal de lesa humanidad, lo Exactamente. que Sí, cuando hay crímenes pues de especial gravedad, que ahí es donde aplicaría el tema de la pena de muerte, ¿no? Entonces, pues él tiene un origen en Nuremberg. Está el principio del derecho internacional al dar la responsabilidad individual por determinados crímenes de especial gravedad. Entonces, ahí es donde entra el tema de la responsabilidad individual. Sí, por ejemplo, todos estos principios son los que cuando están en esos juzgados, pues los abogados los toman para, pues, primero, defender a su cliente o atacar sí, al acusado en este caso. Y por último está el principio de la inderogabilidad. Los estados no pueden disminuir por normas internas la protección y el reconocimiento de los derechos humanos. ¿Sí? Podemos atacar diciéndonos está el principio tal, el principio tal, pero no pueden disminuir, ¿sí? Cuando quieran disminuir, por ejemplo, la protección, el reconocimiento de un derecho humano, este le puede decir no, está atentando contra el principio de la inderogabilidad. Cada uno, ¿sí? Tiene su fundamento o su base para proteger el derecho humano. Entonces, más o menos eso es lo que hablan cada uno de los principios de los derechos humanos. ¿Sí? Por eso está el derecho internacional humanitario de los derechos humanos, que busca es proteger esto, ¿sí? Porque quise elegir este último tema, para que también tengamos como base que el tema de la ecología humana y ambiental no deja de lado el tema de la humanidad y lo importante que es reconocer esos derechos que tenemos como seres humanos. Ya vimos mucho el tema de la cultura, el tema de la parte ambiental, conocieron varios términos y definiciones, ¿sí? Pues el día de mañana no sé si quieran reunirse, de pronto nos podemos reunir un poquito más tarde si me llego a demorar, nos reunimos un ratico, si quieren, también los escucho, queda un minuto para que se me cierre la llamada, pero pues también quiero saber a ustedes qué les gustó, qué no les gustó, qué quisieron ver. Hay otros temas también que les hubiese podido compartir, pero sabemos que pues esto es una materia por ciclo, entonces no dura mucho. Me queda menos de un minuto, chicos, para que cualquier cosa nos volvemos a conectar para terminar, ¿listo? Pero sí quiero dejar eso muy claro, la importancia de los derechos humanos, que les quede claro con el tema de la cultura ambiental. Lo único que quedaría anexo, así como en la parte ambiental más teórica, sería lo de la contaminación atmosférica, pero lo demás es más para culturizarnos y para llenarnos de conciencia de lo importante que somos y la importante que es nuestra relación, no solamente con nuestros iguales, sino también con todos esos factores físicos, tanto bióticos como abióticos que nos rodean y que lograr armonizarlo de la mejor manera va a ayudar a que tengamos ese, ese ecosistema o ese desarrollo sostenible que es lo que busca hoy en día el ser humano.